Voy para allá, Bernardo, voy para allá. Debes estar pasándolo bien sin mí allí, ¿verdad que sí? Antonio era como uno de esos viejos dibujos animados infantiles. Tenía el nombre correcto, el pelo rojo y pecas, el paquete completo. Sin embargo, Antonio tenía más de 40 años y su trabajo era muy serio. Era cirujano de primera en un buen centro médico privado. Había sido una primavera fría, pero mayo calentaba con los rayos del sol. Antonio Soto había ganado a un colega en el piedra, papel y tijera, una forma estupenda de sortear. Y el fin de semana había sido para él. Y ya satisfecho de sí mismo y de la vida, corrió en su todoterreno hasta la casa de campo de sus amigos. Los árboles que bordeaban la pista parecían enormes. Bloqueaban y abrían el sol. Hacía un poco de calor, pero el aire acondicionado del coche estaba encendido. El clima respiraba alegría, juventud y felicidad. Antonio sonrió. Lo había hecho a menudo en los últimos años. Su vida había sido difícil. Había pasado su infancia en un orfanato. Un niño pequeño, enfermizo e indeseado. Nadie le adoptó nunca. El único amigo que tenía en el orfanato, Lorenzo, a los 14 años se fue con una familia de acogida. Después de eso, Antonio se quedó solo en el mundo. Fue tan duro que las palabras no pueden expresarlo. No recordaba en absoluto su infancia. Encerró esos recuerdos y tiró la llave, como si nunca hubiera habido infancia. A los 23 años, justo después de estudiar medicina, Antonio se enlistó en el ejército. Para entonces, todas sus dolencias infantiles habían pasado por sí solas. No tenía nada que perder y estaba encantado de enlistarse en el ejército. Allí se reencontró con su amigo de la infancia, Lorenzo. No estuvo tan mal, incluso en la guerra, donde habían estado juntos. Los dos no estaban tan mal cuando estaban juntos. Habían pasado todo tipo de cosas, pero nunca había sido peor que en el orfanato. Su amistad era real, pura. Se metían en el fuego y en el agua el uno por el otro. Sin embargo, Antonio había sido malherido. Pasó un año en hospitales y luego conoció a un buen médico que le ayudó no solo a mejorar su salud, sino también a licenciarse en medicina. La medicina era su pasión. En un punto caliente, Antonio era enfermero y salvaba soldados. Y entonces los soldados lo salvaron. Pero eso ya quedó atrás. La vida civil, como una goma de borrar, borró todos los recuerdos negativos. Pasaron otros 6 años, un internado de medicina y entonces un brillante especialista con manos de oro fundido por Dios mismo. Fue trasladado de una policlínica normal a una privada. Y aquí la propia fama alcanzó a su héroe. Empezaron a acudir a Antonio pacientes de otras ciudades y ayudaba a todos, incluso a los que no tenían dinero para el tratamiento. El director de un centro médico de pago inmediato intentó reprimir al altruista, pero Antonio se lo contó todo con franqueza. ¿No te gusta que yo a veces acoja a gente sin pagar? ¡Despídeme! Juré ayudar a la gente. No puedes obligarme a bailar a tu son. No puedes decirme a quién puedo tratar y a quién no, ¿vale? Acudí a ti porque me lo suplicaste. Tú me pagas. Yo te traigo beneficios. En mis fines de semana, a veces voy a ver a la gente solo porque me lo piden. Tu clínica gana mucho dinero gracias a mí. No me digas cómo vivir y cómo trabajar. Antonio salió dejando la puerta abierta y el jefe, una docena de años mayor, se limitó a mirarle y no lo molestó con más preguntas. El sol se ponía, quedaban pocos kilómetros hasta el pueblo. En la carretera, en un lugar completamente desierto, Antonio vio a una chica, guapa, esbelta, con un montón de papeles en las manos. ¿Te llevo?, preguntó. La chica tenía el pelo corto, oscuro hasta los hombros. Llevaba un sencillo vestido de verano. El sol pegaba como si no fuera a ponerse en un par de horas. Sí, por favor. Hice autostop pensando que me iría rápido, pero llevo 3 horas aquí caminando. Un poco más y habría caminado hasta el pueblo por mi cuenta. ¿Puedes llevarme al tenedor? Antonio asintió. Había otra aldea antigua cerca de la aldea de élite, donde incluso había un puesto de guardia en la entrada. La chica se relajó, se sentía fresca, bien. Con el rabillo del ojo, Antonio se da cuenta de que en sus papeles figura una prueba hormonal de embarazo.
¿De cuántos meses estás?, preguntó. 3. ¿Cómo lo supiste? El vientre es todavía muy pequeño, respondió la compañera. Soy médico y tu cara está muy pálida. Y en los documentos está escrito que estás embarazada. ¿Por qué el padre no te ayuda a llegar a casa? ¿Es posible deambular sola con el calor del día durante horas por la carretera? Antonio frunció el ceño. Soy viuda. Mi marido era militar. Hace un mes... La chica hizo una pausa. Un funeral, todo eso. Tardé en darme cuenta de que estaba embarazada. Acababa de enterarme de que iba a tener gemelos. Antonio silbó. Lamento tu pérdida y enhorabuena y condolencias. Lo siento, no sé cómo responder. ¿Sabes qué? Te llevaré a casa. Ya has pasado por bastante hoy. No vale la pena. Merece la pena, claro. Yo también serví en el ejército. Es un homenaje de mi parte a tu difunto marido. Se pusieron a hablar. La chica se llamaba Cristina. Le contó cómo era su marido muerto. Resulta que también había estado en la guerra y en otros puntos calientes, y ahora aquí estaba, muerto en un ejercicio de entrenamiento. Un accidente trivial. ¿Quién lo hubiera dicho? Mientras Antonio se dirigía al pueblo, su amigo volvió a llamar. ¡Hey! ¡Ya tienes la carne! Vamos a hacer una barbacoa. ¿Estás camino hacia acá, verdad?, preguntó indignado su camarada. Ya voy, déjame algo de cerdo. Lo asaré yo mismo. No se puede confiar en ti, dijo en broma. Su coche giró por un camino rural, pasó el límite de las plantaciones y se detuvo junto a una cabaña baja y desbaratada. Cristina le estaba indicando por dónde girar para llegar a su casa. Muchas gracias, dijo la chica tendiéndole dinero a Antonio. ¿Te has vuelto loca? Guarda el dinero. Dame mejor aún un poco de agua. Me muero de sed, dijo Antonio. Muy bien, ven conmigo. Condujo a Antonio al pasillo. Detrás había techos bajos, pero la chica podía estar allí de pie en toda su estatura. La casa en sí era diminuta. El tejado debía tener goteras porque en el centro del pasillo había una pila para recoger el agua de lluvia. Dios, con 2 niños probablemente no haya calefacción aquí. Pero puedo calentarlo con leña. Cristina entregó al individuo una jarra de agua y Antonio sorbió con avidez. ¿Y quién te va a cortar la leña? Bueno, ¿sabes? Realmente no tengo elección. La chica empezaba a ponerse nerviosa. Antonio se dio cuenta de que estaba siendo grosero y estaba a punto de marcharse, pero sus ojos captaron el cuadro que había en la pared, en un marco negro con una esquina. Fue al retrato sin pedir permiso, se frotó los ojos. ¡No puede ser!, maldijo con dureza y se quedó inmóvil junto a la foto. Cristina se quedó un poco apartada, con la taza vacía, y miró a su invitado incomprensiblemente, mientras él permanecía junto a la foto, apoyado a la pared llorando. ¿Conocías a mi marido? No entiendo. Antonio se secó las lágrimas. Como un niño pequeño se las untó en la mejilla. Sin embargo, un joven con uniforme militar sonreía desde el cuadro con una sonrisa dolorosamente familiar. Era la persona más querida de todo el mundo para él. Era Lorenzo. Dios, ¿cómo murió? Justo ayer pensé que hacía mucho tiempo que no me llamaba. En ese momento sonó el teléfono en el bolsillo de Antonio. Era Bernardo otra vez. ¡No iré! Antonio ladró al teléfono y pulsó el botón rojo varias veces seguidas. El teléfono se desconectó obedientemente. Cristina levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. El paracaídas no se abrió. Los ejercicios. Antonio volvió a maldecir, se disculpó y volvió a mirar el retrato. ¿Dónde fue enterrado?, preguntó sin apartar los ojos del cuadro. Cristina le dijo cómo llegar al cementerio local y Antonio se fue. En media hora ya estaba de pie sobre la tumba de su querido amigo, al que creía vivo. No había ningún monumento, solo una cruz de madera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no te fuiste? Te llamé, te pedí que empezaras una vida civil, idiota. Eres un tonto, vas a tener gemelos, hermanito. Vi a tu mujer.
No podía imaginar que de camino a la casa de sus amigos acabaría en la tumba de su compañero de armas y su mejor amigo. Se sentó en el cementerio durante horas hasta que oscureció. Al darse cuenta de que no sabía cómo salir, regresó al pueblo, a casa de Cristina. «Perdóname, por el amor de Dios, no encuentro el camino. Intenté marcharme, pero de algún modo acabé de vuelta en el pueblo. Muéstrame cómo entrar a la autopista, por favor, ¿puedes?». Estaba cansado, sediento de nuevo. «Aquí hay caminos rurales. Si no los conoces, te llevarán de nuevo al pueblo, sobre todo porque ya es de noche». «¿Pasar la noche? ¿Has estado en el cementerio todo el tiempo?», preguntó Cristina. Antonio asintió. Era incómodo quedarse, pero tenía muchas ganas de hablar con ella, de contarle de su amigo Lorenzo. Así que Antonio se quedó. Cristina le dio una deliciosa cena. Era una sopa sencilla, pero a Antonio le gustaba mucho la comida casera. A ella le parecía un manjar increíble. De todos los restaurantes y cafeterías, prefería el pequeño comedor que había junto al hospital. Trinidad, una hermosa mujer madre de 3 hijos, cocinaba allí. Antonio venía a comer todos los días allí, y a veces incluso venía los fines de semana. La cocinera le conocía de vista y de nombre, y se hicieron muy amigos. «Lorenzo y yo estuvimos en la misma casa de niños, ¿sabes?», comenzó la conversación Antonio. Estaban sentados en la mesa bebiendo té. El viento aullaba fuera de la ventana y el tiempo empeoraba. Ayer se había prometido lluvia, pero las nubes debieron llegar un poco tarde. «No tenía ni idea de que fueras Antonio. Te quería mucho él, ¿sabes? Decía que eras todo lo que tenía. Nos casamos discretamente, sin una gran celebración, y queríamos celebrar la boda cuando Lorenzo volviera del ejército militar. Dijo que te invitaría». Se hizo de nuevo un silencio desgarrador. Antonio se levantó de la mesa, caminó hacia la pared, se agarró el pelo. Quería gritar desesperadamente, pero temía asustar a la mujer embarazada de su amigo. «Dios, no puedo creerlo. Nunca he tenido que perder a nadie en mi vida, porque, de hecho, nunca he tenido a nadie». Cristina miró a su invitado. Antonio estaba de pie junto al cuadro, así que le pareció que estaría más cerca de Lorenzo. El dolor le roía el alma, el anhelo de negación, la pena le oprimía el pecho como una losa de granito. «¿Estuviste casado?». Cristina había oído hablar mucho de Antonio a su marido. Le parecía que lo conocía desde hacía mucho tiempo. «Sí, lo estaba, pero nos separamos casi inmediatamente. Tuve una lesión después del servicio, no pude conseguir un buen trabajo por ello. Además, estudié medicina y ella necesitaba el dinero. Yo no ganaba mucho como estudiante, además tenía que mantenerme. Así que terminé la universidad y me fui a hacer prácticas a un hospital. Así es como me hice cirujano». «¿Te llamó Zanahoria?». Antonio se rió nerviosamente intentando no llorar. «Ese era mi nombre en el orfanato. Es que soy pelirrojo, como ves. Lorenzo era un niño más joven que yo y yo lo protegía. Y me ayudó a inventar apodos divertidos para los otros niños. Éramos solo él y yo contra el mundo». Hablaron hasta medianoche. Cristina empezó a bostezar y Antonio le ordenó que se fuera a la cama. Había otra habitación en la casa y había una cama vieja y chirriante. Tenía un colchón endeble, una manta y una almohada, y eso era suficiente para Antonio. Había tenido que dormir en el suelo de madera de los barracones cuando estaba en la guerra y en la hierba, así que estas condiciones eran el paraíso para él. Por la noche soñó con Lorenzo. Por supuesto, Antonio no creía en el contacto con los muertos. Comprendió que así funcionaba su subconsciente. Pensó en él y su cerebro continuó el tema mientras su cuerpo se apagaba. Por la mañana se despertó antes que Cristina. Tumbado se quedó mirando al techo. En cuanto abrió los ojos, el dolor le atravesó el cuerpo. Recordaba que ayer se había enterado de la muerte de su amigo de la infancia. Los niños de los orfanatos no tienen padres, nadie más que los amigos y cuidadores. Lorenzo era lo más parecido a él. De algún modo en los últimos años apenas se veían, pero se llamaban con regularidad, 1 o 2 veces al mes seguro. Y entonces Lorenzo dejó de llamar, y el propio Antonio también estaba constantemente ocupado.
trabajo, hogar, el divorcio acababa de hacerse oficial. Su exmujer le había dejado por otro. Recordando cómo la había pillado con otro, Antonio seguía sintiéndose como un idiota. Hacía tiempo que lo sospechaba, pero prefirió creerle. Después de todo, ella nunca le había engañado, ni una sola vez. Solo ahora le había engañado durante unos años. Su vecino también le había insinuado, pero cada vez Elena había encontrado una salida, una explicación sencilla y lógica, y él nunca creyó durante todos estos años que sería el marido al quien su mujer engañaría. Tumbado en la endeble casa a altas horas de la madrugada, Antonio recordó el día en que habían decidido dar una sorpresa a su mujer. Era el 4º aniversario de su matrimonio. Por la mañana fingió que se había olvidado de su aniversario. Se tomó el día libre en el trabajo. Le compró a su mujer una pulsera cara y flores. Llevaba comida para llevar de un restaurante. Llegó a casa, abrió silenciosamente la puerta con la llave y oyó las palabras de su mujer procedentes del dormitorio. El reno no tiene ni idea de lo bien que me la estoy pasando contigo en nuestro aniversario. Él ni siquiera lo recordó. Estaba completamente fuera de sus cabales médicos. ¿Sabes? Estoy empezando a odiarlo. Está cerca, pero no se fija en mí. Quiero estar contigo. Antonio apareció en la puerta. Su mujer estaba tumbada en la cama que compartía con un hombre moreno. Cuando lo vieron, se sobresaltaron. La mujer se tapó con la manta como en una película barata. No tienes que tapar lo que todos vimos ya, ¿verdad? Señaló con la cabeza al hombre que yacía en su cama. Antonio se dio cuenta de que el amante de su mujer estaba muerto de miedo. Probablemente sabía que se acostaba con la esposa de un militar y pensó que ahora el marido empezaría a destrozarlo todo. Antonio le tendió la mano al intruso de su casa. Le estrechó la mano diciéndole tímidamente: «Un placer, David. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi mujer?», preguntó Antonio como si se tratara del tiempo. El tipo de la cama asintió. Luego sacudió asustado la cabeza y miró suplicante al majestuoso militar que sabía matar y todos los días mataba gente en el trabajo. Ya veo. ¿Qué piensas de ella?». El hombre empezó a vestirse murmurando en voz baja que pedía perdón. Mientras tanto, Antonio miraba a su mujer. Ella también empezó a vestirse. «Tus pantalones están allí, en la esquina», dijo Antonio. «¿Qué clase de hombre eres? Al menos deberías haber hecho un escándalo», emitió Elena. Era una hermosa rubia, delgada, expatinadora artística, pero su carrera no prosperó debido a una lesión. Ahora trabajaba como entrenadora en una escuela olímpica de reserva. «¿Y quién eres tú para hacerme pelear por ti?», preguntó Antonio. Ya se estaba divirtiendo. Por supuesto, se sentía desgarrado por sentimientos muy contradictorios, pero optó por una máscara de fingida indiferencia. Pensó que así haría mucho más daño a ella, y no se equivocaba. «¡Soy tu esposa!», gritó Elena. «Ex esposa. A partir de ahora eres mi ex esposa. Yo, por cierto, os deseo mucha felicidad y niños. Hace 4 años estamos juntos y no tenemos hijos. Quizás tengas suerte con él. Estaré en la cocina, haré un poco de té. No están invitados, lo siento. Elena, empaca tus cosas, lo esencial para el resto de la noche. Vuelve mañana entre las 8 y las 5 mientras estoy en el trabajo. Coge lo que creas que es tuyo. Incluso puedes despegar el papel pintado de las paredes si quieres. Pasado mañana cambiaré todas las cerraduras de las puertas y presentaré el divorcio yo mismo». Antonio lo dijo en forma mundana, como si fuera algo corriente. Fue tranquilamente a la cocina, puso las flores en un jarrón. Desempacó la comida del restaurante, cortó el pastel. Cuando la puerta se cerró de golpe en el pasillo, él abrió el champán y celebró el comienzo de su nueva vida. Resulta que el divorcio es fácil. Es como deshacerse de algo que no se necesita. Tal vez fuera su ego herido y la traición de su esposa, pero Antonio ni una sola vez peleó por ella. Cuando ella llamó por temas del divorcio, él habló con ella como de costumbre. La cabreó muchísimo. Y a Antonio ya no le importó. Ahora, tumbado en casa de la viuda de su mejor amigo, esa historia le vino a la mente fácilmente con una sonrisa. Cuando Antonio se lo contó a Lorenzo, él lo escuchó largo rato mientras se reía. Ahora recordaba que esa había sido la última conversación que habían mantenido. Sí, Lorenzo había dicho entonces que todo era para mejor, que conocería a otra mujer normal que no le engañaría.
Sabía cómo consolar. Luego dijo que iba a casarse porque estaba terriblemente enamorado. Dijo que definitivamente lo invitaría a visitarlo. Y entonces, al parecer, todo se precipitó. Se casaron rápidamente. La celebración de la boda se pospuso hasta después del ejercicio militar, y luego un guerrero muerto llegó del ejército. Solo ahora se le ocurrió a Antonio que Lorenzo tenía padres. Sí, padres adoptivos, pero hablaba bien de ellos. ¿Por qué no estaban aquí entonces? ¿Por qué vivía su mujer en esta ruina? Lorenzo también debía tener una casa. Cuando Cristina pasó tranquilamente junto a él, Antonio la siguió. No quería despertarte, me desperté al amanecer. No pasa nada. Sonrió Cristina. Llevaba el pelo corto despeinado, pero le quedaba bien. Deja que te ayude, prepararé el desayuno o algo, ¿de acuerdo? Mientras Antonio hacía una tortilla, le preguntó por los padres adoptivos de Lorenzo. Cuando Lorenzo se fue al ejército, su madre adoptó gemelos y uno de ellos se rompió la espalda quedando inválido. Como Lorenzo fue adoptado, no recibió nada del Estado y gastó todos sus ahorros en operar y rehabilitar al niño. Gracias a Lorenzo, el niño ha empezado a mover los dedos. Ahora no puede andar, pero lo peor ya ha pasado. Se está recuperando. Cristina no podía haber pedido ir a su piso, por supuesto. Eran 4 en un piso de 3 habitaciones. La madre adoptiva de Lorenzo la había visitado en su casa, pero Cristina se negó cortésmente. De vez en cuando se llamaban, pero nada más. Tampoco esperaba ayuda económica. Ellos mismos necesitaban el dinero para seguir rehabilitando al niño, que solo tenía 15 años. Lorenzo no habló de ello. Todo ocurrió hace 6 meses, ¿sabes? Él y yo vivíamos aquí en mi casa. Ahorró dinero para un piso, pero todo se fue en el tratamiento. Eso es más importante. Mis padres me dejaron esta casa como herencia. Vivieron aquí y murieron. Mamá tenía 47 años cuando yo nací. Papá 50. Papá murió cuando yo tenía 10 años. Mamá estaba enferma. Se había ido cuando fui a la universidad. Ya tenía 19 años. Dejé los estudios y me puse a trabajar. No tengo hermanos ni hermanas. Los parientes lejanos no se interesan mucho. Así que estoy acostumbrada a cuidar de mi madre desde pequeña, a ayudar. Puedo cuidar de mí misma. No tengo que hacerlo. Daré a luz a mi propio bebé y criaré a mis propios hijos. No me perderé. No tienes que preocuparte por mí. Y no pongas esa cara de pena, que no me va bien. Así es como vivo mi vida. Claro, era mejor con Lorenzo, pero ahora él se ha ido y yo estoy aquí. Y bueno, tengo una misión: criar y educar a mis hijos con él o sin él. De todos modos, es una bendición y me alegro de ello. Antonio estaba avergonzado. ¿Te estoy mirando con lástima?, preguntó tragándose la tortilla. Me miras como si fuera un gatito bajo la lluvia. Lo siento, no lo haré. Yo también soy así, ¿sabes? Nunca he aceptado la compasión de la gente que me rodea, que se compadezcan de sí mismos. Y me parece bien, pero se me acaba de ocurrir un pensamiento y tengo que decírtelo. Cristina le miró a los ojos. El invitado pelirrojo apartó el tenedor, la miró muy serio y le dirigió con la mirada. Deberías mudarte conmigo. Cristina soltó una risita y siguió comiendo, sin responder a su pregunta. Ni siquiera una respuesta. ¿Qué tontería es esa? Soy viuda. No quiero una aventura. Ya sé que no te referías a eso, pero de todas formas no me apunto. Antonio bajó los ojos y negó con la cabeza. Claro que no lo decía en serio. Eres la viuda de mi amigo, ¿sabes? Mi mujer me engañó durante años. ¿Y vas a ser fiel a un hombre que no está vivo? Qué diferentes sois las mujeres después de todo. Lorenzo tenía razón sobre ti, pero te dejaré mi número. Si cambias de opinión, te recogeré aquí cuando quieras. Tu casa está vieja y no se te permite cortar leña. Antonio estaba nervioso. ¿Cómo podría ayudarla? Es su deber sagrado. Un homenaje a su memoria. Al fin y al cabo llevaba en su vientre a los hijos de Lorenzo, su único ser querido. Ni siquiera quería dejarla, pero tenía que volver a la ciudad. Tenía una cita en la clínica por la tarde. Miró por la ventana. El sol se había ocultado tras las nubes. El viento se levantaba.
No voy a ir a vivir contigo, pero si quieres ayudar, ven. Necesito ayuda en casa y necesito cortar leña para el invierno. Lorenzo ha estado haciendo acopio y queda algo, pero no será suficiente. Allí estaré, vendré este fin de semana y yo te ayudaré. Seré todo tuyo. Pronto Antonio se puso en camino por la autopista a la ciudad. Encendió su teléfono. Había medio centenar de llamadas perdidas de amigos, mensajes de Bernardo a quien gritó ayer. No debería haberlo hecho, por supuesto. Tendría que dar explicaciones. El tiempo era cada vez peor. Cuando Antonio llegó al pueblo, ya había empezado a hacer una película de catástrofes. Un viento huracanado arrastraba por el cielo pájaros y bolsas. Llovía a cántaros y la visibilidad se deterioraba rápidamente. De repente, a Antonio le pareció ver a Lorenzo entre las corrientes de lluvia junto al camino. Frenó bruscamente. Saltó del coche directamente a la lluvia. No había nadie. La acera estaba vacía. «Pero lo vi. Hermano, ¿qué intentas decirme?», susurró el empapado Antonio. Hacía frío. Subió al coche y en ese momento el viento arrancó un cable a 150 metros de distancia. Empezó a brillar centelleando y reflejándose en el asfalto. Si Antonio no se hubiera detenido, podría haber muerto. Se habría electrocutado. Antonio permaneció sentado largo rato sin atreverse a moverse. «Gracias, hermanito», murmuró. Antonio no creía que algo así pudiera suceder, pero quería creerlo desesperadamente. No podía ser falso. Lo vio de repente. ¿Contárselo a alguien? No se lo creerían. Antonio pisó el acelerador, dio la media vuelta al coche y condujo a la casa en sentido contrario. Pronto estuvo en casa. La ropa rodaba por la lavadora. La tetera estaba hirviendo en la cocina. Antonio paseaba por la casa en calzoncillos a punto de darse un baño caliente. Estaba recordando lo que quedaba en la nevera cuando sonó el teléfono. Bernardo, bueno, por supuesto exigirá comentarios sobre sus payasadas de anoche. Antonio tomó el teléfono en sus manos. El número no le resultaba familiar. El segundo pensamiento que vino a la mente fue un paciente. ¿Hola?, oyó en el auricular. Inmediatamente se dio cuenta de quién llamaba. «Cristina, ¿has llamado? ¿Cómo estás?». Antonio se emocionó. «Estoy bien, o mejor dicho, no. No es bueno, Antonio. Tengo que aceptar tu oferta. ¿Sigue en pie? ¿Quieres mudarte conmigo? ¡Claro! Si puedes, llévame lejos ahora». «No tienes que decirlo 2 veces. Voy para allá», dijo en el auricular. Apagó la tetera, se puso ropa limpia y salió corriendo a la entrada. Cristina era su último vínculo con su amigo. Dentro de ella estaban sus 2 hijos a la vez. ¡Qué extraño! No se lo podía creer. Tardaría mucho más en asimilar la pérdida, pero incluso ahora sabía que cuidaría de ella. Cristina era alguien cercano a él y no dejaría que le hiciera falta nada. Afortunadamente, ella había aceptado quedarse con él. Ahora era un deber sagrado para él. Antonio pensó en comprarle un piso en la ciudad, si ella quería, o una casita en el campo. Ahora era un deber sagrado para él. La tarea más importante era un homenaje, era todo lo que podía hacer por su amigo Lorenzo. Todo eso y quizás tener que ir con su familia a ver al chico que le había roto la espalda. ¿Por qué no acudió Lorenzo a él? Porque Antonio es cirujano. Había tantas preguntas y ahora solo esta frágil chica de pelo corto como un adolescente podía responderlas. Fuerte de espíritu, pero aún así débil e indefensa. Mientras Antonio se dirigía a su casa, un miedo húmedo se apoderó de él por segunda vez aquel día. El tejado de la casa se había derrumbado. Ahora era una completa ruina. ¡Cristina! Antonio salió corriendo y llamándola. Pero nadie respondió. Ahora, ¿cómo podía saber si esto había ocurrido antes de que ella llamara o después? Trepó al interior, escabulléndose entre las viejas maderas caídas. La llamó, gritó, daba miedo. ¿Y si ella también se hubiera ido? No, eso no. El último enlace con Lorenzo no podía cortarse así. «Antonio». Una voz llegó detrás de él, una voz desde el patio. Antonio se apresuró a la salida, salió al porche.
¿Te encuentras bien? ¿Ocurrió algo?, preguntó. Estaba allí con la ropa seca, limpia. Al parecer, el techo no había caído sobre ella. Estaba en la casa de mi vecino. El techo se cayó en la tormenta hace un par de horas. Te fuiste y cayó una hora más tarde. Estoy bien, pero no tengo dónde vivir. Cristina se encogió de hombros. Ya había aceptado que tendría que superarse y quedarse con un desconocido durante un tiempo. Antonio, a petición de ella, volvió a entrar y la ayudó a sacar todo lo que necesitaba: documentos, ropa, un cargador del móvil, fotos de su marido y una caja de álbum de fotos. Algunas cosas muy queridas para su corazón. Dejó el resto guardado en el cobertizo de un vecino. Qué pocas cosas son realmente importantes en todo lo que tenemos. Siguieron conduciendo en silencio. Lloviznaba. Antonio tenía la sensación de que todo era como debía ser, como si Cristina tuviera que estar en el coche. Todo es por alguna razón. ¿Y si ayer hubiera decidido salir de la ciudad por una razón? ¿Y si Cristina estuviera allí en la carretera por alguna razón? ¿Y por qué nadie la había recogido antes? Ni ahora, ni antes, ni una hora después. Todo a su tiempo. ¿Podría todo esto haber sido un accidente? ¿Y qué tal lo que ha pasado hoy en la carretera? Vio a Lorenzo y luego él se desvaneció en el aire. Y el cable que cayó, pero no en su coche. ¿Por qué frenó? Tantos accidentes y coincidencias. ¿Y si los accidentes no son accidentes? ¿Y si el encuentro de él y Lorenzo en el orfanato, su amistad, todo era necesario para que esta chica se encontrara ahora en el asiento trasero de su coche? «Antonio», dijo Cristina interrumpiendo sus pensamientos. «¿Sí?» Antonio la miró por el retrovisor. «Hoy ha ocurrido algo aterrador, algo extraño. Escuché su voz. Llovía y de repente oí la voz de Lorenzo. No vimos su cuerpo, el ataúd estaba cerrado, y aún me quedaba la esperanza de que se hubieran equivocado y estuviera vivo. Salí corriendo al patio y le oí llamarme de nuevo. La voz venía del patio trasero. Corrí y abrí la verja y no había nadie, solo el campo. Lloré y fue entonces cuando el tejado de la casa se vino abajo. Creo que me salvó, ¿sabes? Debes pensar que estoy loca, ¿verdad?», preguntó tímidamente. «Al contrario, estoy tan loco como tú. Estaba conduciendo bajo la lluvia y lo vi, reduje la velocidad, me bajé. Honestamente, lo vi exactamente a él. Era como si estuviera vivo. Yo no creo en esas cosas, pero ¿cómo no creer cuando te pasa a ti? ¿Cómo ignorarlo? En los últimos 2 días mi vida ha dado un vuelco. No será lo mismo. Y lo mejor de todo es que aceptaste mudarte. Me hace sentir mucho mejor. Sabes, no quiero que pienses que me debes algo. Piensa en mí como el hermano de Lorenzo. Aunque no sea por sangre, es por hechos, ¿sabes? Es mi hermano pequeño y voy a cuidar de sus hijos como si fueran mis propios sobrinos, ¿de acuerdo?». Cristina asintió. Sus palabras la hicieron sentirse un poco mejor. No estaba acostumbrada a pedir ayuda y mucho menos a recibirla. Llegaron a una bonita casa de varios pisos. Las paredes eran sólidas. A través de ellas no se oían las regañinas de los vecinos. La vista desde la ventana daba al parque. Impresionante. Cristina se alojaría en la segunda habitación, la de invitados. Antonio le preparó la cena y luego se fue a duchar. Por la noche el hombre empezó a resfriarse. «Conozco un buen remedio. Tienes todo para ello en tu cocina. ¿Quieres que lo prepare?», preguntó Cristina, dándose cuenta de que Antonio no se encontraba bien. «Hazlo, debo estar empapado por la lluvia». Cristina se preparó una buena tisana con miel, añadiendo un chorrito de soda. Antonio se lo bebió y pronto se quedó dormido. Ella no tenía sueño. Se detuvo junto a la ventana y se preguntó, ¿qué la había traído hasta aquí? ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Tenía que morir Lorenzo para que ella estuviera aquí? Recordó su último encuentro. Quería llorar, pero contuvo sus emociones. «No puedes llorar. Los bebés pueden sentirlo todo. Tienes que ser fuerte. Tienes 2 hijos. 2. No tienes derecho a ser débil ahora. Además, llorar le hace sentir pesadez en el vientre todo el tiempo. No es sano».
No puedes dejar que eso ocurra. No. Ella soportaría y salvaría a estos bebés a toda costa. Y llorar es una pérdida de tiempo. Está muerto, y ni siquiera un mar de lágrimas le devolvería la vida. Antonio se fue a trabajar mientras Cristina aún dormía. Se alegró de volver a tener a alguien en casa. Nunca le gustó vivir solo. Era diferente, por supuesto, pero después de conocer a Elena, casi inmediatamente la obligó a mudarse con él. Necesitaba la presencia de alguien en la casa. La soledad le había bastado toda la vida. El orfanato estaba abarrotado. Quería intimidad, y cuando empezó a vivir solo se dio cuenta de que no sabía cómo. Podía arreglárselas en casa, pero el silencio le estaba matando. Le cortaba como un cuchillo. Así que durante los últimos meses, después de haber puesto a su mujer en la calle con su amante, se había sentido terriblemente solo en casa, tanto que quiso llamarla un par de veces. La soledad es su propia compañía, y no todo el mundo soporta ese tipo de compañía. Cristina se despertó cuando eran cerca de las 9 de la mañana. Desayunó. Antonio le había dejado unos bocadillos de huevo frito. Pronto sonó el teléfono. ¿Desayunaste? Sí. Vístete, coge tus papeles y ven a la clínica. Aquí hay buenos médicos y te atenderán bien. Cristina solo había ido una vez al médico. Descubrió que estaba embarazada cuando Lorenzo ya había muerto. Hubo un funeral, luego 3 días, 9 días. No hace mucho eran 40 días. Solo fue al médico el día que conoció a Antonio. Le hicieron una ecografía y le confirmaron un embarazo múltiple. Le dijeron que trajera los papeles. Y entonces Antonio cayó sobre su cabeza y luego el tejado de la casa se derrumbó también. Por supuesto, era necesario someterse a un examen. Ella cogió todo lo que tenía entre sus papeles, llegó al centro médico y llamó a Antonio. El guardia de la entrada la miró con desconfianza. No estaba vestida para ser tratada aquí, pero pronto se encontró con Antonio. «¿Has llegado?», sonrió. Cristina notó que él estaba muy guapo, con una bata blanca. «Claudio, esta es Cristina», dijo al guardia. «Es una persona muy cercana a mí, siempre hay que dejarla entrar, ¿de acuerdo?», le dijo con firmeza. El guardia asintió. A diferencia de Antonio, ni siquiera había estado en el ejército. Pagó a la gente adecuada y ahora apuntalaba la puerta de la clínica de élite y miraba a todo el mundo por encima del hombro. A Antonio no le gustaba. Y todos aquí tenían miedo de Antonio. Todos sabían que había estado en la guerra. Tenía un carácter fuerte. Cristina fue atendida por los médicos especialistas a su sueldo. Por supuesto, todo era gratis para un colega. Muchas de las damas que trabajaban allí se enteraron del divorcio del apuesto cirujano y quisieron seducirlo con todas sus fuerzas. Pero Antonio aún no estaba preparado para una relación. ¿Es tu mujer?, preguntó una joven enfermera cuando Antonio dejó a Cristina en la clínica prenatal. «Esta es la esposa de mi camarada, murió en la guerra», dijo Antonio para que no circularan rumores de que Cristina era su amante o que se quedó embarazada por accidente. Podrían pensar algo más y contarlo como una verdad. La enfermera asintió con simpatía y se fue a difundir rumores por el hospital. Una hora más tarde, Cristina encontró a Antonio en el comedor. «Antonio, he terminado por hoy, me voy a casa. ¿Qué preparo para cenar?» «Déjalo, no necesitas nada. Yo lo haré. Ven por aquí». Antonio la sentó en la mesa y le llevó una ensalada. Cristina comió. Sinceramente se moría de hambre. Antonio sabía que las mujeres embarazadas tenían hambre todo el tiempo. «No estoy enferma, estoy embarazada. Por eso limpiaré la casa y cocinaré mientras viva contigo. Este será mi alquiler, ¿de acuerdo?», preguntó ella. Antonio estuvo de acuerdo. Cristina encontró un pequeño trabajo a tiempo parcial. Contestaba al teléfono por la mañana. Informaba a los clientes de una empresa de cosméticos sobre los productos y servicios. También tenía tiempo para limpiar la casa, hacer la colada y planchar. Antonio se sintió realmente casado por primera vez. A Elena no le gustaba hacer las tareas domésticas. No siempre estaba en orden la cocina. Antonio tuvo que lavar los platos muchas veces. Solo trabajaba 4 días a la semana, 5 horas cada uno, pero seguía cansada.
Dijo que no le gustaba su trabajo como entrenadora y que seguía preocupada por tener que dejar el deporte. No le interesaba cómo le iba a él en el día, solo hablaba de sí misma. Antonio había notado el egoísmo de ella al principio de la relación, pero entonces le gustaba. Le parecía una princesa caprichosa, de carácter fuerte y decidido. El deporte requiere estas cualidades, y Elena sin duda las tenía. Pero al compararla con Cristina, Antonio se dio cuenta de que era joven e insensato para elegir una esposa. No preparaba cenas, no prestaba a su marido la atención que requería. Resultó que era infiel. Y Cristina tenía todas esas cualidades, y se dio cuenta de que Lorenzo era mucho más sabio que él. 2 meses después, Cristina y Antonio entraron juntos en el edificio del hospital. Hablaban amablemente, como si fueran una pareja. Todos a su alrededor los miraron y pensaron que debían ser marido y mujer. Todos menos el personal, que sabía de qué se trataba. ¿Estás preparada? ¿Segura que quieres saber el sexo de tus futuros hijos?, preguntó Antonio. Claro que sí. Me muero de curiosidad, sobre todo porque tenemos que comprar ropa. La mamá de Lorenzo se ofreció a donar algo a sus propios bebés. Sí, tendremos que hacerlo, pero no te preocupes, compraremos lo que sea necesario. Cuando se trataba de asuntos materiales, Cristina estaba terriblemente preocupada, y Antonio temía que ella no le dejara ayudar. Tuvieron 1.000.000 de conversaciones sobre el tema. ¿Y por qué no pueden ser todas las mujeres tan modestas como Cristina? Ya le parecía a Antonio que ella era la única entre todas ellas que era correcta, no codiciosa. Ella era tímida a la hora de coger dinero para sus propias necesidades. Su trabajo a tiempo parcial no le daba para mucho, pero se gastaba todo el dinero en necesidades generales. Compraba comida, pagaba las facturas de la luz, se convirtió en una auténtica ama de casa. Pronto empezó a destetarla de todo el trabajo duro de la casa. Le prohibió fregar el suelo, encerar las ventanas. Cristina no tenía ningún miedo a las alturas. Una vez Antonio la vio a medio camino de una ventana en un 8º piso. Tratando de no asustarla, Antonio se acercó a ella en silencio. La agarró del brazo y de la cintura con fuerza y tiró de ella hacia el interior. «Bueno, ¿qué te pasa? No he terminado la esquina». Cristina estaba indignada. «Me estás dando un infarto. ¿De verdad te has vuelto loca? ¿A dónde vas? Estás embarazada con 2 niños». Antonio estaba muerto de miedo, pero sus gritos no avergonzaron a Cristina. «No te preocupes, no me da miedo las alturas, y los niños están dentro de mí y me he estado agarrando fuerte con mis pies aquí. Hay que limpiar las ventanas de alguna manera. ¿Las lavaste alguna vez? Creo que no». Antonio tuvo que acabar de limpiar la esquina él solo, para que Cristina no se... Sin darse cuenta, encontraron al instante puntos en común. Resultó que Cristina era muy versada en medicina, tenía muchas historias contadas por Lorenzo. Ella, como Antonio, pensaba a menudo quiénes eran y qué estaban haciendo en este mundo, y qué pasaría después. Podían charlar durante horas sobre todos estos temas sin darse cuenta de que ya había pasado la hora de acostarse. Juntos visitaron a los padres de acogida de Lorenzo. Estaban destrozados y deprimidos. La puerta de Antonio fue abierta por un chico joven, todavía en la escuela. Una vez dentro vieron exactamente al mismo tipo, una copia, solo que en silla de ruedas. Antonio examinó al chico leyendo su historial médico. Resultó que Lorenzo no había acudido a su amigo en busca de ayuda porque todo había sucedido en la capital durante una actuación en un concurso. Los gemelos hacían acrobacias y viajaban a las ciudades con sus actuaciones. Hacían acrobacias y ganaban dinero. Querían convertirse en dobles. Miguel tuvo la suerte de ganar una medalla de oro, pero Vito acabó en silla de ruedas. La operación era urgente y gratuita. La misma clínica se ofreció a hacerla. El médico se mostró comprensivo con el dolor de la familia, ya que él también tenía un hermano gemelo, e hizo todo lo más barato y fuera de turno, pero aún así costó mucho dinero. Al final, todo estaba restaurado. Vito ya podía mantenerse en pie, pero sin procedimientos especiales era muy difícil, más doloroso y más largo.
Antonio le compró entonces 2 máquinas caras para que el chico pudiera hacer ejercicios en casa y recuperarse. También compró los caros medicamentos que necesitaba para su recuperación. Para ello llamó al médico que realizó la operación y consultó con él. El viaje fue difícil porque también había fotos de Lorenzo en las paredes de su casa. Antonio seguía sin creer todo lo que había pasado. Cuando la madre adoptiva de Lorenzo los despidió, susurró a Antonio al oído: «Cristina es una chica muy agradable, cásate con ella». Eso es lo que habría querido. Diría que eres la única persona en quien confiaría para criar a sus hijos y cuidar a su mujer. Antonio negó con la cabeza, confuso, diciendo que solo eran amigos, que no había nada entre ellos. Pero incluso entonces se sorprendió pensando que no podía imaginar cómo vivir sin ella. Ni siquiera los años pasados con su esposa tuvieron el mismo efecto que unas semanas con esta mujer. Cristina entró en el despacho. Antonio debía estar esperándola en el pasillo, pero no pudo resistirse y entró también. «Natalia, ¿puedo quedarme aquí también? Que tengo mucha curiosidad, incluso hicimos una apuesta con ella», le dijo a su colega conocida. Ella asintió. «¿En qué consistía la apuesta? ¿Si eran chicos o chicas?», preguntó con una sonrisa. «Antonio dice que llevo 2 niñas, hijas, y creo que uno de ellos es definitivamente un niño, o las 2 cosas», contestó Cristina acomodándose en el sofá. Le echaron un gel frío pero de olor agradable en el estómago. Comenzó el procedimiento. Antonio se puso a su lado y le cogió la mano como si fuera su marido. «Enhorabuena, Antonio, tú ganas, son chicas». «Por supuesto, a veces cometemos algunos errores, pero yo todavía no he cometido ninguno. Tendrás 2 chicas exactamente iguales». Antonio se rió alegremente. Después, Cristina tuvo que hacerse un análisis de sangre. Estuvo un rato con los médicos. A la hora de comer, su visita programada a los médicos había terminado. Antonio la llevó a casa aprovechando su descanso para comer. «¿Cómo sabías que serían chicas?», preguntó Cristina. «No lo hice, solo recuerdo que Lorenzo siempre decía que quería 2 hijas y yo dije que quería hijos. Cuando estábamos en la guerra nos gustaba soñar con un futuro brillante. Así era más fácil sobrevivir. Pensamos en lo maravillosa que sería la vida, en que nos querrían, nos respetarían. Esos sueños nos permitieron volver con vida a casa». Pasaron otros 3 meses. La situación cambió y echó raíces. Antonio sintió como si los niños le fueran a nacer a él. Se preocupaba por Cristina como si fuera su esposa y sabía que no se preocuparía así por ninguna otra mujer. Soñaba con tener hijos, pero su exmujer le daba largas, lo aplazaba, encontraba siempre razones. No podía viajar lo suficiente, no podía renunciar a su trabajo de entrenadora, tenía que tirar de sus pupilos hasta la medalla olímpica. Siempre decía que no podría tenerlos ella misma, así que estaría bien solo consentirlos como entrenadora. Cristina ya no podía estar tanto tiempo de pie. Antonio se hizo cargo de parte del trabajo. La llamaba constantemente preguntándole qué quería. Juntos pasaron por un poco de toxicosis, cambios de humor y rabietas. Juntos se tumbaron en la cama y se preguntaron cómo querría Lorenzo llamar a las niñas. Ahora que faltaban 2 meses para el parto, Antonio estaba preocupado todo el tiempo. Todo el mundo sabe que los gemelos nacen un poco antes de tiempo, así que así es como es. Podría ocurrir en cualquier momento. Antonio sugirió a Cristina que fuera pronto al hospital, pero ella se negó. El parto iba a correr a cargo de un médico maravilloso, el jefe de la clínica prenatal de su centro médico. Antonio llegó a un acuerdo con él. Dijo que el dinero no era un problema. Otro problema que atormentaba a Antonio eran sus sentimientos por Cristina. Se dio cuenta de que la amaba, pero esto era un poco complicado. Era la viuda de su amigo. Debería ser una santa para él, como una madre, como un tabú. Y estaba tan hecho un lío que él mismo se asustó. Le encantaba absolutamente todo de ella: sus ojos, sus labios, sus pestañas, sus manos, su risa, sus murmullos contrariados y su mal genio. Para aclararse, fue primero a ver a la madre adoptiva de Lorenzo y habló con ella. Sonrió y dijo que en nombre de su hijo los bendecía. Dijo que Lorenzo no era ciertamente la clase de hombre que pediría a su esposa que enviudara para siempre y a su amigo que renunciara a su propio amor.
Pero eso no ayudó a quitar la vergüenza interior. Luego Antonio fue al cementerio. Eso es, amigo, pensé que iba a ser un hermano para ella y resulta que me duele respirar sin ella, ¿sabes? Si estuvieras vivo, me habrías dado un puñetazo en la cara y habrías tenido la razón. ¿Sabes? Me emborraché la semana pasada. Me rompí la mano porque no sé qué hacer en esta situación. Realmente no sé qué hacer. Cristina necesita de mi ayuda, no voy a dejarla. Voy a ser muy paciente. Esa es mi decisión. No haré nada, de ninguna manera. Ella misma es leal, probablemente me odiaría si se lo dijera, aunque a veces creo que me mira de otra manera, no como al principio, hermano. Bueno, duerme bien. No le haré daño, tú lo sabes, es tu mujer. Solo seré un amigo, solo cuidaré de ella, pero siente algo por mí, entonces no sé qué hacer y yo siento aún más. No lo sé. Antonio permaneció largo rato en el cementerio del pueblo, y cuando se disponía a marcharse, vio el cortejo fúnebre. Entre la multitud de familiares había un sacerdote. Realizó el ritual y Antonio le esperó en el coche. «Disculpe, ¿podríamos hablar un momento, por favor?», preguntó al clérigo, quien se detuvo voluntariamente. Antonio contó brevemente su historia al sacerdote. «Me enamoré de ella y me avergüenzo. ¿Cómo puedo librarme de esta sensación en el pecho? Es como un pecado». «No hay pecado en ello, hijo. El amor viene de Dios. Es demasiado pronto para que una viuda vuelva a casarse. Hay que esperar al menos un año. Pero en su caso, se puede hacer una excepción. Tienes una idea equivocada. Entiéndelo, tu amigo está muerto. No está entre los vivos, ya no usará su ropa. No podrá cuidar a su mujer. Y ella está viva, tiene hijos. Tú estás vivo, además, eras su amigo. Si él estuviera vivo, no me atrevería ni a mirarla. Tenía pensamientos puros. Su casa se vino abajo y la acogí. Yo estoy divorciado y ella es viuda. Simplemente vivimos juntos, tan cómodos y tan seguro para ella. Y bueno, yo quise cuidarla, llevar a los hijos de mi amigo bajo el corazón. Y ahora esto comenzó a mezclarlo todo. He visto un lado diferente en ella, creo que es como mi mitad. ¿Somos tan parecidos? Ahora entiendo por qué Lorenzo la eligió, pero ¿yo tengo derecho? Tienes derecho, no tenías que ayudar, pero lo hiciste. En agradecimiento, Dios te ha recompensado, te ha dado una familia. Creo que aún no lo entiendes. Solo tienes que hablar con ella de todo. Tu amigo lo aprobaría. Creo que él querría que lo hicieras, porque confiaba mucho en ti. Si fueras él, ¿no habrías alentado esta alianza con la viuda? Es solo que todo sucedió tan rápido. No nos corresponde a nosotros juzgarlo, hijo. Todo sucede como se supone que debe suceder. Creo que su responsabilidad y dedicación resultarán ser una bendición. No encontraste una familia en el matrimonio, pero sí al salvar a la viuda de un amigo. Se siente como el trabajo de Dios. Ya no te avergüences, habla con ella. Tienes que averiguarlo. Si le robas una chica a un amigo, eso es pecado. ¿No es así? Pero tu amigo está muerto. Así funciona la vida. Después de escuchar al cura, Antonio se armó de valor para hablar con Cristina. Volvió a casa con un ramo de flores. Su conciencia seguía remordiéndole y tenía miedo. ¿Y si no estaba preparada? ¿Y si la asustaba? Él se lo pensó mientras volvía a casa con las flores. Como siempre, abrió la puerta con la llave. Silencioso caminó por las habitaciones. No había nadie, pero cuando llegó a la cocina, se llevó una gran sorpresa. Elena estaba sentada de espaldas a él, bebiendo una taza de café. «Elena, ¿qué haces aquí? ¿Y dónde está Cristina?», preguntó Antonio. «No pensé que traerías a alguien a casa tan rápido. Tú y yo solo llevamos 6 meses divorciados y ella ya está embarazada y jura que los niños no son de ti. Así que no soy la única que engañaba, ¿eh?». Elena soltaba su repertorio. Toda su infancia en el gimnasio, toda su vida y su competición habían sido así. Tenía un don para pisotear a su oponente.
Pregunté dónde está Cristina. Gruñó Antonio. Elena estaba asustada. Nunca se había permitido hablarle así. Se ha ido, ¿cómo voy a saberlo? No sigo a tus tías. Sabes, vine a hacer las paces. Yo también creí que me echabas de menos. Me di cuenta de que no amo a David. Te quiero a ti. Me equivoqué. Estoy lista para empezar de nuevo. Elena se acercó a él y le puso la mano en el hombro, insinuando inequívocamente que estaba dispuesta a expiar su pecado en la cama. Antonio se quedó parado con miedo a moverse. Estaba entumecido de miedo. ¿Qué le había dicho esta tonta? ¿A dónde iría Cristina? ¿Dónde buscarla? Elena tomó esta pausa como señal de que a Antonio no le importaba castigarla, y con un rápido movimiento se desabrochó el botón de la camisa. Antonio reaccionó. Elena, vete de aquí, por favor. Si vuelves a venir, llamaré a la policía, dijo Antonio en voz baja buscando su teléfono móvil. Elena seguía a su lado, un poco confusa. No lo entendía. Seguiría intentándolo y levantaría la nariz antes de irse. No quería rendirse, pero Antonio podía ser un verdadero psicópata cuando herían sus sentimientos. La voz de la operadora sonó en el teléfono. La chica abandonada estaba fuera del área de cobertura. Elena, ¿cuánto tiempo lleva Cristina afuera?, preguntó Antonio. ¿Hace una hora? No la eché. ¿Quién es esta persona? ¿Me lo explicas?, preguntó con arrogancia. Antonio la tomó por el codo y la llevó a la puerta. La exmujer se resistió, pero fue inútil. La empujó suavemente hacia la puerta. Un segundo después, su bolso voló en la misma dirección. ¡Imbécil!, se oyó al lado de la puerta. Antonio no se preocupó por esto. Llamó y llamó una y otra vez a Cristina. Luego salió por la puerta. Elena ya se había marchado en su coche blanco. Preguntó a una anciana en la entrada y le dijo que hacía un par de horas había pasado por allí una mujer embarazada que estaba llorando. Antonio llamó a la policía y le dijeron que esperara. Luego se dirigió personalmente a la comisaría más cercana. Por favor, ayúdenme. ¿Se han dado cuenta de que está embarazada? Ella se fue por el bosque. Encontré testigos. Ayúdenme a encontrarla, por favor. O volaré esta oficina por los aires. Pues irías a la cárcel, gritó el alcaide. Antonio estaba desesperado. ¿Qué hacer? Se hundió en la silla y se agarró la cabeza. Mira, lo entiendo. Tuviste una pelea, tu mujer está embarazada, está desaparecida. Ocurre, pero ya aparecerá. El policía empezó a hablar con él. Es la esposa de mi compañero de armas. Estuvimos juntos en la guerra. Él murió y yo cuidaba de ella. No me peleé con ella. Mi exmujer vino y le dijo todo tipo de cosas y Cristina se fue. Sospecho que hizo autostop hasta el pueblo. Solía vivir allí. Lleva fuera 4 horas. El jefe del departamento suspiró. ¿En la guerra juntos, dices? Antonio asintió. Luego tomaron un coche y comprobaron los bosques cercanos al pueblo, ayudando a buscar a la mujer. ¿Qué aspecto tenía ella? ¿Qué llevaba puesto? El policía se metió en la historia de Antonio y le ayudó, pero pronto caería la noche. La búsqueda no dio ningún resultado. Antonio estuvo en el pueblo preguntando a los vecinos, entrando en casi todas las casas. Llamó a todos los hospitales y maternidades cercanos. La policía interrumpió la búsqueda hasta por la mañana y él se detuvo en una tienda por una linterna y se adentró solo en el bosque. Era oscuro y silencioso. Se oían sus pasos, el crujido de las ramas bajo sus pies y el zumbido de un búho. ¡Cristina! ¡Cristina!, gritaba mientras se adentraba cada vez más en el bosque. Llevaba el teléfono encima. Marcó repetidamente, pero una vez más no hubo respuesta. Había sido una de las peores y más largas noches de su vida. Hacia la mañana, cuando aún estaba oscuro pero el cielo del lado estaba empezando a aclarar, le pareció oír la voz de un hombre. «Por aquí, por aquí». Pensó que se lo había imaginado, pero en ese momento volvió a ocurrir. Recordó cómo una vez Lorenzo le había llamado. Había dicho estas palabras. Entonces desde el bosque llegó otro grito. ¡Antonio! El grito de Lorenzo. Antonio no entendía lo que estaba pasando.
Quizás era porque se había quedado sin dormir toda la noche, o estaba alucinando, pero oyó claramente la voz de Lorenzo. Antonio miró a su alrededor. Se dio cuenta de que estaba perdido. ¿Dónde estás, hermano?, preguntó en voz baja, repitiendo las palabras que había utilizado para responder al grito de su amigo entonces en el punto caliente de guerra. E inminentemente oyó la respuesta. Era como si todo se hubiera repetido, solo que ya no se oían los disparos. ¡Estoy aquí! ¡Por aquí, hermano! ¡Por aquí! ¡Rápido! Antonio siguió la voz, dándose cuenta interiormente de que Lorenzo se había ido, pero confiaba en él tanto entonces como ahora. Así que tomó una dirección completamente distinta. 15 minutos después salió del bosque. Allí, junto a los últimos árboles, encontró a Cristina. Estaba totalmente sola y envuelta en su camiseta. Envueltos en una chaqueta, habían 2 bebés. ¡Dios mío! ¿Qué haces aquí? Antonio se precipitó hacia ella. Estaba cubierta de sangre, con las manos temblorosas, incapaz de reconocerse a sí misma por la fatiga y la experiencia que había acabado de vivir. Antonio miró a los bebés. Cortó el cordón umbilical con una astilla. Casi se desmaya. Cristina estaba casi desmayada. La red no operaba en este lugar, por eso no se pudo conectar con ella. Antonio logró finalmente llamar a los servicios de emergencia y media hora más tarde los llevaron al hospital más cercano. De allí enviaron a Cristina al centro médico donde trabajaba Antonio y se llevaron a los niños para examinarlos. Antonio también fue examinado. Había dejado su cartera en el coche, solo llevaba el teléfono. Esperó a que le devolvieran el coche y se apresuró al hospital. Eran las 7 de la mañana cuando Antonio entró en la clínica. ¿A dónde vas?, le preguntó el jefe de la clínica prenatal. A verla, ¿cómo está? ¿Cómo están los niños? Las 2 niñas están bien, se sienten bien, de salud, está todo bien con ellas. Te limpias, por favor, puede que trabajes aquí y seas militar, pero no te dejaré entrar a la sala con ese aspecto, ¿de acuerdo?, dijo el médico con seguridad. Antonio corrió a las duchas, se aseó, se puso una bata, una muda que tenía aquí en su taquilla. Cristina estaba dormida cuando él entró en la habitación. Las niñas estaban cerca, en cunas separadas, también dormidas. Abrió los ojos y le miró. Siento haberte hecho correr toda la noche por el bosque, y por dar a luz allí y por irme, me asusté. Tu ex esposa dijo que tú y ella querían reconstruir la relación y yo estaba en el camino. ¿Es eso cierto?, preguntó en susurro. No, es una mentirosa. La eché cuando llegué. No sabía que iba a venir. He cambiado las cerraduras. ¿Por qué la dejaste entrar? Los médicos dicen que estás bien. ¿Qué tal tu noche ayer?, preguntó Antonio frunciendo el ceño. Cristina sonrió. Fue genial. Aire fresco, mosquitos tan grandes como un caballo y yo dando a luz. Antonio rió en silencio. Había echado de menos sus interacciones sarcásticas, las bromas. Le dio un beso en la mejilla y salió. Regresó por la noche. Puso el ramo de flores en la mesa. Cristina estaba dando de comer a las bebés. Aún no había llegado la noche y estaban pidiendo de comer. Él se acercó y ayudó. ¿Ya has decidido qué nombres les vas a poner?, preguntó Antonio. ¿Quizás deberíamos llamar Lorenza a una niña? No te lo he dicho. ¿Sabes cómo quería llamar Lorenzo a sus hijas? Cristina asintió interrogantemente. Él quería llamar a una niña Ángela y a la otra Felicia. Le gustaban esos nombres. Entonces serán Ángela y Felicia, ¿sí? Estoy de acuerdo. ¿Ángela nació primero? Sí. Estupendo. Pero son idénticas. ¿Cómo las distingues?, preguntó Antonio sosteniendo el biberón de una niña. Cristina señaló la etiqueta en su pie. Allí habían escrito con un bolígrafo los números 1 y 2. ¿Y sin la etiqueta sabes cuál es cuál? Ángela es un poco más grande y tiene una picadura de mosquito en toda la pierna. La mordieron mientras daba a luz a Felicia. Antonio miró a las chicas y vio en ellas los rasgos de su amigo. ¿Sabes? Volví a escuchar la voz de Lorenzo anoche en el bosque.
Volví a tener esas alucinaciones, era como si él desde otro mundo me estuviera gritando y me guiaba a dónde ir. Solo gracias a esos gritos logré salir y te encontré. Cristina le miró. Yo no oí nada. ¿Preguntó por mí? ¿Él estaba allí? ¿Él me vio o vio a nuestras hijas? Quizá él esté aquí con nosotros ahora mismo, sonriendo. Antonio no sabía si hablar ahora de sus sentimientos. Se retrasó de nuevo. Pasaron otros 7 meses. Antonio y Cristina estaban de pie sobre la tumba de Lorenzo. Ahora había allí un hermoso monumento. Las gemelas se quedaron en el coche. La madre adoptiva de Lorenzo las cuidó allí. Las gemelas también habían venido con ellos. Vito iba con una muleta, pero había sido un gran progreso para él. Sin su silla de ruedas, por su propio pie ya podía caminar hasta el coche. Antonio nunca le dijo a Cristina cómo se sentía, y no se le ocurrió nada mejor que hacerlo en el primer aniversario de la muerte de Lorenzo. Después de visitar el cementerio con la familia adoptiva de Lorenzo, Antonio y Cristina se quedaron por fin los dos solos. Las gemelas ya estaban dormidas. Sabes, me gustaría, Cristina, decir toda la verdad, todo como está, y Lorenzo es testigo, sabe que no miento. Cristina le miró sorprendida. Cuando te traje a casa quería ser tu hermano mayor. Pensé que solo tendríamos una relación amistosa, como si fuéramos parientes, pero cuanto más te conocía, más sabía que estaba enamorado, ¿sabes? Y sé lo inapropiado que es todo esto ahora mismo. Hablé con el sacerdote sobre esto y me dijo que no había pecado en ello. La conciencia me está matando. Siento que estoy haciendo algo mal. Estoy confundido. Si no sientes nada por mí, que todo siga como está hasta ahora. Estoy feliz de todos modos de estar contigo en cualquier estado, pero si tú también sientes algo por mí, quizá podríamos intentar salir o como se llame cuando llevas casi un año viviendo con alguien. Cristina soltó una risita nerviosa y se quedó mirando al suelo. Fue vergonzoso, pero no mintiéndole a él y a ella misma, tenía que admitirlo. Ella nunca habría tenido esta conversación. Ella misma no podía hablar de esto. Pero si lo que sentía era mutuo, valía la pena mostrar sus cartas. Las mentiras harían más daño que la verdad, y la verdad es la verdad. No tiene sentido ocultarlo, ya no tienen 15 años. Siento algo por ti, pero no parece correcto. Por otro lado, Lorenzo no habría encontrado mejor hombre para criar a nuestras hijas. ¿No es lo que crees? Cristina también estaba confusa. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que se sentía atraída por Antonio. Le gustaba su cuidado brutal. Y el hecho de que tuvieran 1.000.000 de temas de conversación en común. Ni siquiera con Lorenzo había hablado tan francamente de todo. Con Lorenzo habían discutido, pero nunca con Antonio. Involuntariamente los comparó y comprendió que si se hubiera encontrado antes a Antonio y no a Lorenzo, habría elegido a Antonio. Eso le parecía a ella ahora. Pero sus sentimientos por su difunto marido no habían desaparecido y su pena no se había ido a ninguna parte. La vergüenza de haber encontrado tan rápidamente un sustituto para él tampoco abandonó a Cristina ni por un momento. Solo sugiero una relación seria, Cristina. No vacilaré ni un solo momento. Podemos legitimar el matrimonio. Le daré la paternidad a las niñas. No, Lorenzo será el padre. Que se queden con su apellido. Que tengan doble apellido, entonces, aunque, bueno, ya sabes, lo que creas conveniente. Tardaron mucho tiempo en superar su timidez. Empezaron como dos adolescentes. Tocamientos incómodos, miradas furtivas, como romper 100.000 reglas. Pero 2 años más tarde, Cristina y Antonio esperaban de nuevo un bebé. Esta vez tuvieron un niño, al que decidieron llamar Lorenzo. Las niñas fueron a la guardería. Cuanto más crecían, más se parecían a su padre. Él no estaba, pero las chicas heredaron hasta su forma de hablar. Cristina y Antonio las miraron y vieron en ellas sus ojos, sus rasgos, su risa, su sonrisa. No les habían engañado desde que eran muy niñas. Tienes 2 papás. Tu verdadero padre murió en un simulacro. Estaba en el ejército. Su foto siempre estará en nuestra pared. Y tu padre adoptivo es Antonio, mi marido. También es tu papá.
y te quiere desde que naciste. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.